Cuando pensamos en las epístolas de Pablo, como recién terminamos de ver Efesios, tenemos que avanzar en estas deuteroapostólicas, deuteropaulinas, y nos vamos a encontrar con el nombre que tienen así en su pantalla, que es Tesalonicenses, también escrita en el año 51, pero abarcando otros temas. Recordemos que la primera carta fue escrita con respecto a la venida del Señor, la parousia, la prontitud de este evento, y frente a eso surgió la incógnita de mucha gente que había perdido seres queridos, si ellos iban o no a entrar en el reino. Frente a esto, Pablo tuvo una respuesta, pero ahora surgen otros interrogantes, y uno de ellos es: ¿cómo vamos a saber cuándo se aproxima la venida del Señor? Lo que Pablo va a explicar es la manifestación del hombre de pecado, ciertas condiciones que tienen que darse en la sociedad, que tienen que darse en el mundo, en este mundo globalizado que vemos hoy, un líder, una persona tan representativa, que tenga determinadas características tan carismáticas, pero que a su vez esté tan íntimamente relacionado e identificado con el pecado. Todo eso va a entender el apóstol que van a ser como manifestaciones previas, como preanuncios de la venida del Señor. También nos vamos a encontrar con lo siguiente: una apostasía, algo que, si hacemos un recuento histórico, no desde la iglesia solo primitiva, sino a lo largo de los siglos, nos vamos a encontrar con un gráfico que algunas veces lo expliqué en Historia de la Iglesia. El nacimiento de la iglesia se produce en Asia y hay un fuego impresionante en las primeras etapas de la iglesia. Ese fuego se traduce, se transmite a Europa en los primeros siglos. Luego, en la época de la Reforma, ese fuego se traduce y se complementa llevándoselo hacia América del Norte, y en el siglo XVI, XVII, tal vez y XVIII, hacia América del Sur, posteriormente llevándolo al otro continente que quedaba, que era el África. Ahora, lo interesante de este relato histórico o proceso es que en Asia hoy el Evangelio no tiene tanta fuerza. En Europa se lo conoce como el continente postcristiano. Estados Unidos, Norteamérica, de alguna manera vive un evangelio muy suave, no muy comprometido en gran parte de su población. Y América del Sur también está sufriendo estas situaciones. Entonces, lo que plantea el apóstol Pablo es una apostasía, un rechazo, una resistencia contra las cosas de Dios, que de alguna manera también se ve, se observa hoy en nuestro tiempo contemporáneo presente. Entonces, nos da a entender que estos anuncios que está haciendo Pablo con respecto a la manifestación del hombre de pecado y a la apostasía son cosas que nosotros las podemos ver, que no son tan distantes en tiempo o en espacio. Avanzamos y nos encontramos con lo siguiente: hay un deber de trabajar. Recuerdan que habíamos mencionado este punto en 1 Tesalonicenses. Algunas personas, por este pensamiento o esta conclusión a la que arribaron de la pronta venida del Señor, habían dejado sus responsabilidades. Pablo plantea que cada persona tiene que ser responsable de su familia, de la manutención, del trabajo, del estudio, de la planificación que van a tener hacia el futuro. Bien. Lo otro, la venida del Señor, es fundamental entenderlo, y esto el apóstol Pablo lo tiene muy claro. Es necesario predicar acerca de la venida del Señor, anunciar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque durante siglos esto no se anunció, y aún existen hoy países, continentes, donde no se quieren tocar determinados temas que pueden llegar a ser conflictivos para la sociedad. Al hablar de la venida del Señor, uno necesariamente tiene que hablar de convicción de pecado, tiene que hablar de arrepentimiento, tiene que hablar de santidad, tiene que hablar de compromiso con la iglesia actual, y esos son temas que en algunas culturas no son muy bien vistos. Entonces nos vamos a encontrar con ministerios muy grandes en el mundo actual que no quieren tocar este tema, porque sería confrontar a la persona con decisiones muy fuertes que tiene que tomar. Y eso llevaría quizás en algunos contextos a que gran parte de la iglesia se aparte del Evangelio. Entonces, para no correr ese riesgo de perder membresía, en algunos contextos no se predica este tema. Avanzamos y también vamos a hablar acá algo parecido a lo que era el trabajo, la necesidad del orden en la vida. Lo que Pablo va a plantear es un orden para la familia, un orden para la iglesia, un orden para los tiempos de administración, tanto de estudio como de trabajo. Pablo entiende que la venida del Señor puede darse inmediatamente, pero eso no implica o no permite una libertad absoluta de vida, desorganizada, improvisando a cada momento. Bien, esto es con respecto a las epístolas deuterocanónicas. Ahora nos vamos a deuteroapostólicas o deuteropaulinas. Vamos a las cartas pastorales, que son las últimas cartas. Recordemos que Pablo escribió 13 en total, de las cuales nosotros vamos a ver las últimas 3 cartas a sus 2 grandes colaboradores que tuvo en los años de vida que él estuvo ministrando.
entonces nos vamos a encontrar con la primera de esas cartas, que es una carta escrita a alguien que amaba y que se va a referir como su hijo en la fe. Escrita en el año 64, él estuvo preso, recordamos, entre el 60 y el 62 en Roma. Luego de esta situación, al salir de la cárcel, dejó a sus colaboradores, tanto a Timoteo como vamos a ver a Tito, en ciudades respectivas donde ellos tenían que cumplir la función pastoral. Lo que está haciendo Pablo en este momento es entendiendo que sus líderes necesitan asesoría, sus líderes necesitan de alguna manera que les marquen el camino, y Pablo va a escribir entonces estas cartas. Lo primero que nos vamos a encontrar es la historia de Timoteo, un muchacho que fue tomado por Pablo en el segundo viaje misionero y a partir de allí lo acompañó. Habla de su madre, de su abuela, mujeres de Dios que lo formaron en su fe, y durante esos años él sirvió como si fuese un hijo. De hecho, en la historia, en la biografía de Timoteo, no se menciona a un papá presente. Lo más probable es que haya sido ya huérfano de padre. Y esto de alguna manera tiene una relación muy linda porque Pablo no tenía hijos, Timoteo no tenía padre, y se produce esta relación donde uno necesita del otro y se complementan. Todos los años que estuvieron desde el año 51, probablemente 52, acompañando al apóstol Pablo, hasta el 64 que estamos viendo aquí, fueron los años en los cuales Pablo trabajó sobre él, formó su carácter, logró plasmar en él las características para que sea un ministro del Evangelio. Nos vamos a encontrar con un concepto de milicia. Pablo va a utilizar esto porque la milicia romana en ese contexto tenía una gran resonancia, una gran importancia, una gran trascendencia. Es decir, Roma había llegado a ser lo que era por la pericia, por el trabajo, por el esfuerzo, por el compromiso de sus soldados. Algo quizás parecido, no con tantas exigencias, a lo que fue Esparta. El imperio griego tuvo esa ciudad donde eran guerreros por naturaleza. Roma tiene otra forma, que es la estructura, la organización. Entonces lo que Pablo va a tomar como modelo dice, si Roma llegó a ser lo que es por el ejército que tuvo, es importante entender estas funciones o estos requisitos donde un soldado no puede hacer lo que quiera. Se debe a sus autoridades, se debe a los generales, a los capitanes, a los tenientes. Ahora bien, Pablo va a decir que nosotros participamos en una milicia, o sea, él va a decir que la iglesia es comparada con dos aspectos interesantes, uno una milicia y otro una carrera. Son analogías que el apóstol va a utilizar para explicar el compromiso. De allí que dice justamente que ninguno que milita en el servicio al Señor puede enredarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, él entiende que un ministro de Dios es un soldado convocado a esas filas por el Señor Todopoderoso, por el Rey de Reyes, que lo convoca a ser parte. Entonces, este hombre no puede dedicarse a otras funciones, tiene que priorizarlo esto. Directivas sobre el comportamiento de la mujer en la iglesia. Es interesante, acá van a surgir cuestiones como respecto al silencio, a la participación, a la enseñanza. En ese contexto todavía, dentro del Imperio Romano, con la cultura israelita, la mujer tenía poca trascendencia y Pablo es muy determinante en ese contexto histórico. Remarcamos, la mujer no podía enseñar, la mujer no podía ministrar. No es que la mujer no podía servir en la iglesia, porque recordemos que él va a hablar de Evodia, de Síntica en la carta a los Filipenses, va a hablar de la diaconisa Febe en la carta a los Corintios, va a hablar de la familia del Cloé, una mujer de trascendencia en la iglesia de Corinto, va a recordar que en Filipos él tuvo una gran aceptación y parte de sus finanzas y su ministerio fue apoyado por esta mujer llamada Lidia. O sea, no es que la mujer no es útil en el reino, sino que en ese contexto no se le permitía enseñar. De hecho, algunas culturas todavía son muy reticentes con respecto a la posibilidad de darle un lugar en el ministerio a la mujer. También nos vamos a encontrar con el texto clave, que lo vamos a mirar acá, y Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, obviamente de propia mano, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, o sea, en los años que quedan por venir todavía, o los meses hasta que yo pueda llegar a verte, sepas, acá está el énfasis, cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, él sabe que hasta la visita va a pasar un tiempo, quizá prolongado, entonces le dice, como ministro de Dios, estas son las pautas que te voy a dejar preestablecidas. Dice, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuáles son los requisitos que presenta el apóstol? Va a hablar de dos áreas fundamentales, el levantamiento, el nombramiento o el reconocimiento de obispos y de diáconos. Allí donde el apóstol Pablo le va a decir, no puedes hacer solo la tarea.
Y esto es fundamental también para el ministerio actual. Entender que ningún pastor puede cumplir todas las expectativas del ministerio de manera solitaria. Es incapaz por naturaleza de suplir todas las áreas. La educación, la evangelización, la atención de las viudas, la predicación, la oración, la limpieza del templo, la música, la adoración, visitación a enfermos. O sea, es imposible que un hombre pueda hacerlo. Aunque hay algunos hombres o mujeres que creen o se sienten de tal manera tan importantes o imprescindibles que piensan que sin ellos nada puede funcionar. Lo que Pablo le dice es que tienes que buscar hombres idóneos para que trabajen, para que te ayuden, y pone las características acerca de la bebida alcohólica, acerca del recato, acerca de sus costumbres, acerca de su familia, de la manera de desarrollarse en la sociedad, y también nos va a decir, no solo tienen que tener buen testimonio dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. O sea, una investigación acerca de si esa persona realmente es apta para darle un cargo, un título. En referente a esto, quisiera simplemente hacer una mención. Es muy fácil levantar a una persona para un determinado ministerio, pero es muy complejo pedirle que se retire del mismo. Por eso Pablo, pensando en esta situación, dice, vamos a poner a prueba primero a la persona, antes de darle un cargo, para no cometer el error de nombrar a alguien que no tenga realmente el aval de Dios o el llamamiento de parte del Espíritu Santo para poder cumplir la función, y no tener luego el conflicto de tener que quitarlo de la misma. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con una referencia que hay con respecto a su edad. ¿Por qué? Porque él era muy joven en este momento, estamos hablando de menos de 30 años. Y si recordamos, Jesucristo comenzó su ministerio a los 30, y esto no era una cuestión de casualidad. En el sacerdocio, conforme a las leyes de Levítico y de Deuteronomio, el hombre tenía que tener 30 años para comenzar el ministerio. Era como decir, en ese momento el hombre alcanzaba cierto grado de madurez para poder llevar adelante la tarea. Entonces le dice, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo en 6 formas de vida, en 6 características fundamentales. Y son estas, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, cada una de ellas merece un tratamiento particular y especial. Nosotros estamos viendo simplemente una síntesis, pero es interesante analizar. Le dice, no permitas que la gente te vea joven y por eso desacredite tu ministerio. Muéstrate como ejemplo, aún en tu juventud, puedes ser un ejemplo para todas estas personas que estás ministrando. Vamos a pasar a consejos que le da sobre determinadas áreas de la vida. Fíjese, le va a hablar sobre cómo tratar a los ancianos, o sea, como a padres. Cómo tratar a las viudas. ¡Wow! Esto es interesante. Está pensando que existen viudas y que existen algunas viudas mayores y viudas jóvenes. De algo de esto ya había hablado Pablo en la carta de los Corintios, pero acá pensando que son viudas jóvenes le va a decir, sería conveniente que piensen en volver a formar familia, que no estén dando vueltas, que no estén llevando y trayendo problemas a la iglesia, sino que se ocupen de una familia, de restablecer una familia. También va a hablar con respecto a las jóvenes, cómo debe tratarlas como hermanas. No sobrepasarse, no ejercer una autoridad absoluta o con una cuestión de supremacía sobre ellas, sino con el respeto que se merecen. Y por último, otro consejo que va a dar acá también es con respecto a los ricos. Allí va a hablar acerca del conformarse con lo que tienen, o del afán por las riquezas, o ese texto tan conocido que el principio de todos los males es el amor al dinero. O sea, este afán desmedido de riqueza en algunos casos podía llevar a tener una vida pervertida, pecaminosa. No es que Pablo dice que está mal tener dinero, lo que dice es cuidado con ese afán desmedido del mismo. Pasamos a la carta a Tito, una carta breve, escrita un año después que la primera carta a Timoteo, y nos vamos a encontrar con otro colaborador, un hombre que llega a los pies de Pablo a servirle, a trabajar, que lo acompañó en parte de los viajes y que fue hasta en algún momento su cartero, hombre que llevaba mensajes y cartas del apóstol. Le dice acá, verdadero hijo en la fe, o sea, lo reconoce como alguien que había sido nacido bajo su ministerio, y dice dónde lo ha dejado. No habíamos mencionado a esta verdad en Timoteo, a él lo deja en Éfeso, y acá el versículo 5 nos dice, te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejó? Para corrección de lo deficiente y que estableciera ancianos, algo parecido a la función de Timoteo, pero en otra región geográfica. Lo que le dice es, no podemos llevar adelante el ministerio solos. Necesitamos obreros, colaboradores, y por eso lo deja para que él lleve adelante este levantamiento de nuevos ministros. Como ministro, dice lo siguiente, el consejo para Tito. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, sostente firme en esto, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pero también le da un consejo, algo que es
conveniente aún para nuestro presente. Evita cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones. El hombre de Dios no debe ser contencioso, no debe estar involucrado y participar en estas discusiones sin sentido. Es sabio, es prudente entender cuando la conversación está dirigiéndose hacia un punto donde solo va a ser discusión y lo que uno puede ganar es una discusión, pero no un razonamiento o no un alma para Cristo. Le dice, sé muy cauteloso en esto. También le va a hablar acerca de su edad, ¿sí? Y con respecto de su edad, cómo tratar a determinados grupos de personas. Algo parecido a lo que le dijo Timoteo. Aunque eres joven, ten cuidado de cómo tratas a los ancianos y a las ancianas. Cómo, con amor, con misericordia, con respeto, acompañándolos en ese proceso, siendo condescendiente con ellos y entendiendo que por la edad que tienen necesitan un trato especial. No ser de alguna manera perdonador absoluto con sus conductas, sino en ese proceso de conciencia y de paciencia con ellos. Los requisitos para los ancianos también pide acá, como requisitos para obispos y diáconos, Pablo había mencionado en la carta a Timoteo. Nos encontramos con un punto interesante. Dice que hay que trabajar a los jóvenes para que sean prudentes. También le dice que tenía que ser ejemplo. Recordemos a Timoteo, en fe, en pureza, en amor. Acá le va a decir, tú como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Avanzamos y nos encontramos con problemas de los cretenses. Era una costumbre en Creta, fiestas, celebraciones, embriaguez, mala conducta. Entonces él se refiere a que hay una conducta en Creta que él va a tener que trabajar y ser cuidadoso, no meterse con este tipo de conductas inapropiadas. Pasamos ahora a la carta a Timoteo.